¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor es un caos? Como si la comunicación con los demás se hubiera roto, como si cada uno hablara un idioma diferente, incluso cuando te hablan a ti. No es solo tu historia, esta es la historia de la humanidad, y comenzó hace miles de años, en una ciudad llamada Babel, una ciudad construida con unidad, pero sin dirección. Un pueblo que tenía todo lo necesario para triunfar, excepto la obediencia. Una torre que se elevaba hasta el cielo, mientras los corazones caían en orgullo. En esta historia encontrarás más que ladrillos y confusión. Encontrarás un espejo, una reflexión de lo que ocurre cuando intentamos construir nuestra vida, nuestros sueños, nuestras relaciones. Impío. Pero también encontrarás la respuesta. Porque aunque Babel era una confusión, Dios trajo restauración. Y lo que está roto allí, Él lo puede arreglar aquí, en tu vida, en tu hogar, en tu historia. Así que quédate hasta el final, porque lo que pasó en Babel todavía está pasando hoy. Y comprenderlo puede ser el comienzo de algo nuevo para ti. Antes de comenzar esta impactante historia, los invito a suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Y deja un comentario abajo con esta frase: Dios continúa confundiendo a los orgullosos y levantando a los humildes. Sí, escribe exactamente eso. Dios continúa confundiendo a los orgullosos y levantando a los humildes. Este simple comentario puede ayudar a que este mensaje llegue a muchas más personas que lo necesitan desesperadamente. Ya lo escribiste. Entonces, descubramos juntos qué sucedió realmente en Babel. 1. Un pueblo, una lengua. Tras el gran diluvio que sumergió la tierra en tiempos de Noé, la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron, y sus descendientes aumentaron gradualmente. Sin embargo, en aquel entonces, toda la tierra hablaba un solo idioma, una sola forma de comunicarse. No había acentos ni confusión, todos se entendían a la perfección. Imaginen por un momento, una humanidad unida no solo por la sangre, sino también por las palabras. Las ideas fluían como el agua de un río. Los acuerdos eran sencillos y los proyectos posibles, porque cuando todos hablan el mismo idioma, es más fácil soñar juntos y construir juntos. Ya no había países, ni banderas, ni muros. No existía el nosotros contra ellos. El mundo entero era una gran comunidad, caminando sobre la tierra nueva y seca que Dios había dejado tras el juicio del diluvio. Había paz, pero también una semilla peligrosa, orgullo. Y aquí comienza nuestra historia, porque aunque todos estaban unidos, no todos obedecieron. En lugar de seguir el mandato de Dios, llenad la tierra, muchos optaron por permanecer unidos, no por amor, sino por miedo a dispersarse. En sus corazones comenzó a brotar un deseo de control, de gloria y de poder. Y esa unidad que parecía tan hermosa comenzó a distorsionarse. No era una unidad basada en la obediencia a Dios, era una unidad egocéntrica. Y así comienza la construcción de algo que cambiaría el destino del mundo. 2. La gran migración a la llanura de Sinar. Con el tiempo, este pueblo unido, descendientes directos de Noé, comenzó a desplazarse hacia el este. No fue una migración fortuita, sino un viaje planificado. Buscaban un lugar fértil, estratégico y espacioso, un lugar donde asentarse, crecer y construir su futuro. Y llegaron a una amplia llanura en la región de Sinar. Sinar no era una tierra como cualquier otra. Era fértil, llana, con espacio suficiente para una gran ciudad. Ninguna montaña bloqueaba la vista, ningún río caudaloso obstaculiza la construcción. Para ellos era el lugar ideal para construir algo grandioso, y ahí se detuvieron.
Ya no querían seguir expandiéndose por el territorio como Dios les había ordenado. Querían establecerse juntos, fundar una ciudad centralizada, erigir un símbolo de unidad, pero también de rebelión silenciosa. En lugar de expandirse según el orden divino, decidieron aferrarse a su propio plan. Fue en Sinar donde surgió la idea que marcaría la historia de la humanidad. Un murmullo entre los dirigentes, una visión compartida entre los trabajadores, una ambición que pronto se transformaría en un objetivo colectivo. Aquí construiremos algo que el mundo nunca olvidará. Lo que comenzó como una migración se convertiría en el escenario de uno de los mayores actos de arrogancia humana, y Dios observaba. 3. El sueño de una torre que llegaría al cielo. Fue en medio de la llanura de Sinar, cuando la aldea ya estaba establecida, que surgió una idea que a primera vista parecía inocua, pero que ocultaba algo mucho más profundo. Alguien dijo: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Fue en este punto que el orgullo del hombre se convirtió en ladrillo y la arrogancia en cemento. Pero esta torre no era solo una estructura física, era un símbolo, un intento de ascensión para tomar el lugar de Dios. Querían una torre tan alta que tocara el cielo, no para adorarla, sino para igualarla. Fue como si la humanidad dijera: no necesitamos a Dios allá arriba, podemos llegar por nuestros propios medios. Y detrás de esta construcción había un objetivo aún más peligroso: hagámonos un nombre. Querían ser recordados, querían gloria, querían que las generaciones futuras hablarán de su poder, su unidad, sus logros. Pero esta unidad no era espiritual. Fue una unión basada en el miedo a desaparecer y el deseo de exaltar. Querían construir algo que los mantuviera juntos para siempre, una ciudad que los haría fuertes, una torre que los convertiría en dioses. No hubo oración, no hubo ningún sacrificio, no hubo gratitud, solo ladrillos, manos y corazones llenos de vanidad. Y mientras los hombres soñaban con tocar el cielo, Dios, desde arriba, ya veía lo que realmente había en sus corazones. Solicitud de apoyo en vídeo. Otro enfoque, reflexión personal. Espera un minuto. Antes de continuar con esta historia, tengo una pregunta sincera para ti. ¿Estás construyendo algo en tu vida, pero sin Dios? Tal vez sea tu familia, tu negocio y tus sueños, y todo parece estar en pie, hasta que de repente todo cae en la confusión. Si esta historia de Babel te hace pensar, déjalo en los comentarios. Queremos orar por ti, escucharte, caminar contigo. Este canal no se trata solo de contar historias, se trata de mejorar vidas. Y 4. La motivación oculta, hacerse un nombre. La torre seguía creciendo. Día tras día, los obreros traían ladrillos nuevos, reforzaban los cimientos y alzaban los muros. Era una obra magnífica, una maravilla para su época. Pero tras el sonido de los martillos y el entusiasmo de la multitud, se escondía una motivación silenciosa y profundamente peligroso. No construyeron la torre para agradecer a Dios. No lo construyeron como altar, ni como símbolo de culto. No fue para honrar el nombre del Altísimo, fue para honrar el propio nombre. Ellos mismos lo dijeron: hagámonos un nombre para que no fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta fue la verdadera fuerza impulsora detrás de todo el proyecto. No querían ser olvidados, querían controlar su propio destino. Querían ser como dioses, conocidos, temidos, recordados, y temían que, al extenderse por el mundo como Dios había ordenado, perderían ese poder, esa influencia, esa grandeza. Así que, en lugar de obedecer, optaron por resistir.
La torre se convirtió entonces en un monumento de resistencia contra Dios. Si nos mantenemos unidos, nada nos detendrá. Si construimos lo suficientemente alto, seremos invencibles. Si logramos hacernos un nombre, nunca seremos borrados de la historia. Fue como si dijeran, ya no queremos depender de Dios, queremos escribir nuestra propia historia, sin Él. Pero lo que no sabían era que cuanto más alto subían, más cerca estaban de caer. 5. Tecnología de vanguardia para su época. La construcción de la Torre de Babel no fue una simple tarea artesanal. Fue un proyecto grandioso y meticulosamente planificado que empleó técnicas avanzadas para la época. La humanidad, apenas emergiendo del diluvio, ya comenzaba a florecer, formas de construir de forma eficiente y sostenible. En aquel entonces no había tantas piedras en la llanura de Sinar como en otros lugares, pero eso no los detuvo. Descubrieron un ingenioso método para fabricar sus propios materiales de construcción. Y se dijeron, vamos, hagamos ladrillos y cosemos en el fuego. En lugar de piedras, usaban ladrillos, hechos de arcilla modelada y endurecida por el calor del fuego. Fue una innovación, una tecnología impresionante para aquella generación. Estos ladrillos eran fuertes, duraderos, perfectos para escalar más alto, pero aún quedaba un reto: cómo unir cada pieza de forma segura. Resolvieron este problema. En lugar de mortero convencional, usaron betún, una sustancia viscosa, similar al alquitrán, extraída de la tierra, que servía de pegamento entre los ladrillos. Impermeable y duradera, garantiza la estabilidad de las estructuras, incluso ante las inclemencias del tiempo. Con esta tecnología se empezaron a construir muros, plataformas, escaleras. La torre tomó forma, la ciudad ha crecido, y el orgullo también. Miraron su propio trabajo y pensaron, hacemos lo imposible. Pero aquí está el punto. Eran sabios, pero sin reverencia. Demostraron inteligencia, pero sin temor de Dios. Han progresado en conocimiento, pero han retrocedido en humildad. Toda la creatividad que Dios les había dado fue utilizada para alejarse de Él. Y esta torre, hecha de ladrillos cocidos y betún negro, se elevaba hacia el cielo como un monumento a la vanidad humana. Pero el que mora en el cielo ya había decidido que no permitiría que esto continuara más. 6. Dios observa la obra desde el cielo. Mientras el polvo de ladrillo se elevaba hacia el cielo y los hombres celebraban su progreso, alguien estaba observando desde arriba. El creador del universo, el mismo que formó a los seres humanos del polvo de la tierra, él observaba atentamente lo que hacían sus hijos. No fue solo una torre lo que vio, era su corazón. Esta era la intención detrás de cada ladrillo. Era una arrogancia que crecía con cada metro construido. La Biblia dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Eso no quiere decir que no supiera lo que estaba pasando. Esto significa que Dios interviene personalmente cuando el orgullo humano intenta tomar el lugar de su gloria. Imagina este momento: los hombres de abajo, excitados, animados, gritaban órdenes en un solo idioma, y en el cielo el silencio de un Dios que observa no le pilló desprevenido. Él no tiene miedo, pero Él ve y ellos disciernen. Él ve que esta construcción es más que piedra y asfalto, es una afrenta, porque la gente no construye una ciudad para proteger a sus familias. No buscan refugio, construyen un símbolo de independencia espiritual. Dios podría haberlos destruido como el diluvio, podría haber provocado un incendio, un terremoto, una tormenta, pero no. Dios escogería una intervención mucho más inteligente, precisa y transformadora.
un camino que rompería la torre sin tener que tocarlo. Pero primero decide actuar con justicia. Él sabe exactamente qué hacer. Porque el problema no era la torre en sí, era la motivación detrás de esto. Y el próximo paso de Dios cambiará el curso de la historia humana para siempre. 7. Una preocupación divina. Nada será imposible para ti. Mientras la torre se elevaba y la ciudad se extendía, el Señor habló, ni con gritos ni con truenos, pero con palabras que revelan preocupación y sabiduría. Dios dijo, «He aquí, este pueblo es uno, y todos hablan un mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan les será imposible». Génesis 11:6. Estas palabras no son una admiración al talento humano, son una advertencia, porque el peligro no estaba en la torre, estaba en el corazón, unida con un solo idioma, una sola cultura y un solo propósito. La humanidad ahora marchaba confiada, pero en dirección opuesta a Dios. Y si Dios no los detuviera, irían más y más lejos. No lo está haciendo bien, pero para alimentar el orgullo, desafiar a los cielos y construir una civilización sin miedo, sin arrepentimientos, sin límites. Fue como si el Creador dijera, aprendieron a usar la unidad, pero para la rebelión. Usan la comunicación, pero para distanciarse de mí. Y si los dejo continuar así, la destrucción llegará más rápido de lo que imaginan. Dios conocía la historia del corazón humano. Él ya había visto lo que ocurrió antes del diluvio. Ya sabía que cuando un hombre piensa que puede hacer cualquier cosa, él rápidamente elige el mal. Y entonces Dios toma una decisión que no solo sería un castigo, más un freno misericordioso, un límite antes de que sea demasiado tarde. La torre, aunque todavía estaba en pie, estaba a punto de ser alcanzada, no con la fuerza, sino con la sabiduría divina. Detente un segundo. No estás viendo este vídeo por casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hablar contigo a través de esta historia. Quizás has sentido que todo lo que construyes se derrumba, que hay confusión, que falta dirección. Escucha esto, este no es el final. Es hora de volver a poner a Dios en el centro. Deja un comentario con la palabra «Quiero construir con Dios». Repetir, «Quiero construir con Dios». Este podría ser el primer paso hacia una transformación real. 8. Intervención divina. Confundir tu lenguaje. Ha llegado el momento. Dios, que había observado pacientemente el progreso de esta torre, decidió actuar. No con un terremoto, ni con rayos, ni con viento destructor, pero con algo mucho más potente y silencioso: las palabras. En un instante, como solo el Creador puede hacerlo, ha confundido el lenguaje de la humanidad. Estas personas que hablaban solo un idioma, que se entendían fácilmente, que construían rápidamente, de repente ya no se entendía. Imagina el caos de ese momento. Un hombre gritó desde lo alto de la torre: «¡Traedme más ladrillos!». Pero el asistente, hablando ahora en un nuevo idioma, comprendió: «Corre al pozo». Otro pidió agua y recibió fuego. Pidieron madera y recibieron piedras. Fue como si cada grupo hubiera despertado con un nuevo espíritu, un nuevo sonido en la boca, una nueva lógica de comunicación. Las palabras han perdido su significado. La cooperación se convirtió en confusión. La unidad se convirtió en desorden. Dios, con un solo gesto, rompió el vínculo que unía el orgullo humano. Y así, sin derramar una gota de sangre, sin derribar un solo ladrillo, detuvo la construcción más audaz de la época. La torre quedó inacabada, las herramientas fueron abandonadas. La ciudad se hundió en el silencio, luego en el ruido de la frustración. Los que dijeron «nada será imposible para nosotros», descubrió que, sin comprensión,
Sin comunicación, no hay construcción. Dios no destruyó lo que habían hecho, destruyó su capacidad de continuar haciéndolo. Y eso fue suficiente para cambiar el curso de la historia para siempre. 9. Caos entre los constructores. La confusión fue inmediata. Lo que antes era una sinfonía se convirtió en ruido. Lo que una vez fue una organización se ha convertido caos absoluto. Imagina la escena. Los hombres en lo alto de la torre gritan instrucciones, pero nadie entiende. Encuentra más ladrillos, pero el que lo oye responde con una mirada confundida. ¿Qué dijiste? ¿Qué es un ladrillo? Otros intentan seguir los planos, pero los dibujos ahora parecen símbolos extraños y sin sentido, porque incluso los bocetos preliminares ya no comparten la misma lógica. Los grupos empezaron a irritarse. ¿Te estás burlando de mí? No, no te entiendo. Habla bien, hablo correctamente. El tono de voz se eleva, las manos señalan, las herramientas caen, la confianza se rompe, la paciencia desaparece, la torre se detiene, la ciudad se detiene, el proyecto termina. El lugar que una vez estaba lleno de voces armoniosas, ahora estaba lleno de peleas, gritos y gestos desesperados. Los amigos se han convertido en extraños. Los colegas se han convertido en adversarios. Los equipos se derrumbaron, no por falta de fuerza, sino por falta de comprensión. Y es en este caos, en esta mezcla de sonidos y lenguajes, que los hombres han logrado algo. Ya no pudieron continuar juntos. El orgullo que los unía ahora se ha vuelto impotente. ¿Para qué ningún ladrillo puede levantarse cuando las palabras caen? La Torre de Babel, a pesar de todo su potencial, permaneció allí inmóvil, inacabada, no porque les faltara fuerza, pero porque perdieron lo único que les impulsaba a construir el lenguaje común. Y así, el caos se convirtió en la herramienta de Dios para restaurar el orden que había sido rechazado. 10. Abandono del proyecto. Poco a poco, el polvo comenzó a asentarse. El sonido de los martillos cesó, los gritos de mando cesaron, las escaleras estaban vacías, las cestas que contenían los ladrillos quedaron en el suelo. Y las manos que una vez construyeron, ahora se levantaron frustradas. La gran torre, símbolo del logro humano, se alzaba allí, incompleto, inacabado, interrumpido por Dios, sin necesidad de mover una piedra. La gente empezó a alejarse unos de otros, no por elección, sino por necesidad. Cada grupo comenzó a buscar a aquellos que ahora hablaban de la misma manera. Gradualmente, las comunidades comenzaron a formarse a través del lenguaje y no por diseño. ¿Me entiendes? Sí, te pareces a mí. Entonces, venga, salgamos de aquí. Y así se formaron pequeños grupos, tribus, pueblos, y todos ellos, uno por uno, estaban abandonando la ciudad. Esta obra monumental, que debería ser la gloria del hombre, se ha convertido en nada más que un monumento silencioso a la desobediencia. Imagínese el escenario: ladrillos apilados, el andamio sigue en pie, herramientas tiradas al suelo, pero no había nadie allí. La ciudad era abandonado, no había más planes, no hubo más goles, ya no había torre, solo un eco, un pesado silencio y la marca visible del límite del orgullo humano. La torre no se cayó desde afuera, ella se desplomó por dentro, y fue allí, en la llanura de Sinar, donde Dios dejó al mundo una lección que aún resuena hoy. Cuando el hombre intenta ascender al cielo sin Dios, termina volviendo al polvo. 11. Dispersión por la tierra. La torre estaba en silencio, la ciudad vacía, y el pueblo ahora dividido. La confusión de idiomas lo había cambiado todo. Lo que una vez fue un solo pueblo, con una sola voz y un
solo proyecto. Ahora era un mosaico de idiomas, gestos, sonidos y culturas emergentes. Y entonces comenzó el segundo gran movimiento en la historia humana, la dispersión. Cada grupo, confundido pero unido por un nuevo lenguaje común, decidió irse. Ya no podían construir juntos, ya no podían hacer planes. Y permanecer allí, en la ciudad de la torre inacabada, era un recordatorio constante del fracaso. Así que se fueron. Algunos en el norte, otros al sur. Algunos se dirigen al este, otros se fueron al oeste. Llevaban herramientas, comida, recuerdos, pero sobre todo llevaban una nueva identidad, un lenguaje único entre los suyos y el recuerdo de un error colectivo. Cada grupo comenzó a establecerse en nuevas tierras, fundaron pueblos, crearon culturas, desarrollaron tradiciones. Aquí nacieron las primeras naciones, las primeras civilizaciones diferenciadas, con sus propias costumbres, ropas diferentes, nuevos ritmos y diferentes formas de ver el mundo. Todo esto por culpa de una torre, o mejor dicho, por el orgullo que hay detrás de ello. La orden que Dios había dado en ese momento, multiplicaos y llenad la tierra, finalmente comenzó a dar frutos. Pero no fue por obediencia, es por la intervención misericordiosa de Dios. Y así, desde un lugar, de una sola ciudad rebelde, la población mundial ha surgido. Todos los idiomas que se hablan hoy en día, todas las culturas existentes hoy en día, puerta, aún sin saberlo, marcado por la Torre de Babel. ¿Puedo hablarle a tu corazón por un momento? A veces construimos tantas cosas en la vida, pero por dentro todavía nos sentimos vacíos, confundidos, perdidos. ¿Te ha pasado esto a ti? Esta historia no trata solo de una torre. Se trata de nosotros cuando intentamos hacerlo todo solos. Pero no estás solo. Dios te está buscando. Él quiere ayudarte a reconstruir, esta vez con propósito. Escribe en los comentarios: Dios, guíame. Sí, solo eso. Dios, guíame. Tu comentario podría ser el comienzo de algo nuevo y también podría tocar a alguien más. 12. El origen de las naciones y de las lenguas. Y fue a partir de ese momento de dispersión que el mundo comenzó a tomar forma como lo conocemos hoy. Las tribus que abandonaron la llanura de Sinar se extendieron por los valles, montañas, bosques y desiertos, cada uno con su nuevo lenguaje, su nuevo sonido, su nueva manera de nombrar el cielo, el pan, la vida. Así fue, nacieron los idiomas. Palabras que antes eran únicas y comunes se han multiplicado. Lo que una vez se llamó agua, ahora se llamó Majim, o Aigua, o agua. Y cada grupo trajo consigo no solo una nueva manera de hablar, sino una nueva manera de pensar, de vivir, de ver la realidad. El lenguaje moldea la cultura, y la cultura moldea a las personas. Así fue, nacieron las naciones. Algunos se convirtieron en cazadores en los valles, otros navegantes fluviales, otros pastores en las colinas, otros más, constructores de muros y palacios en tierras lejanas. La Biblia dice que desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:8. Y así, de una torre inacabada, surgieron personas con sus diferentes disfraces, los reinos con sus dioses y costumbres, historias con sus mitos y leyendas, nombres con sus idiomas únicos. Toda civilización llevó consigo, incluso sin darse cuenta, una semilla de esta torre, el deseo de identidad y el recordatorio de los límites del orgullo. No fue la evolución humana la que creó los idiomas. Fue Dios quien los entregó en un solo acto para proteger al hombre de sí mismo. Y este es el origen no solo de la diversidad de voces, pero desde el escenario donde ocurriría más tarde toda la historia bíblica de las naciones.
13. Babel, el nombre de la confusión. Esta ciudad que nació como símbolo de la gloria humana, este lugar donde los hombres dijeron, hagámonos un nombre, terminó recibiendo un nombre completamente diferente al que imaginaban. La Biblia dice que su nombre era Babel, porque el Señor ha confundido el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Babel no era conocida como la ciudad más poderosa, ni como cuna de una gran civilización, ni como centro de la sabiduría de los hombres. Se hizo conocido como el lugar de la confusión, un monumento inacabado, un proyecto abortado, una herida abierta en el orgullo humano. Todo lo que soñaban, fama, grandeza, control, transformada en ruina, dispersión y olvido. ¿Y por qué? Porque intentan exaltar un nombre sin honrar el nombre que está sobre todos. Porque intentaron alcanzar el cielo sin Dios. El nombre Babel siempre llevará este significado. A lo largo de las Escrituras, esto se repetirá con fuerza, de manera crítica y admonitoria. Más tarde, el nombre Babilonia, derivado de Babel, representará rebelión contra Dios, idolatría, arrogancia y corrupción. Es decir, el espíritu de Babel nunca volvería a abandonar la historia de la humanidad. Y siempre que un ser humano intenta construir su vida sin el temor de Dios, siempre que buscamos nuestra propia gloria, siempre que nos reunimos con propósitos que ignoran al Creador, la confusión regresa. Babel no es solo un lugar en un mapa. Es un símbolo eterno de lo que sucede cuando el hombre elige la independencia espiritual y rechaza la guía de Dios. 14. Una advertencia para cada generación. La historia de la Torre de Babel no termina allí, en las silenciosas ruinas de la llanura de Sinar. En verdad, comenzó a resonar durante siglos, no como un viejo cuento, pero como una advertencia viva para cada generación. Porque Babel no es solo una torre rota, es un espejo, una reflexión de lo que sucede cuando el hombre elige el orgullo sobre la obediencia. Siempre que queremos construir gloria sin cimientos. Cuando intentas alcanzar las alturas sin reverencia. Cuando la unidad no se usa para adorar a Dios, sino para aceptarnos a nosotros mismos. La lección de Babel es clara. La unidad sin Dios es un camino al desastre. Sí, el pueblo estaba unido. Sí, hablaban solo un idioma. Sí, tenían tecnología, propósito, fuerza, pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Y toda fuerza que no esté bajo la dirección del Altísimo se vuelve contra sí misma. Hoy vivimos en una época similar. Tenemos comunicación instantánea. Tenemos acceso a todo el conocimiento. Tenemos torres modernas, hechas de hormigón, datos, ideas, pero a menudo la confusión continúa. Las señales de Babel todavía están entre nosotros, en la arrogancia de las naciones, en la idolatría del ego, en busca del poder a toda costa, en un intento de construir un mundo donde Dios esté excluido. Y es por eso que la historia de Babel continúa contándose, no como una curiosidad histórica, pero como una alerta eterna. Cuando intentamos ser dioses, nos alejamos del único Dios verdadero, y el resultado siempre será confusión. Es una advertencia, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reconocer que no fuimos creados para vivir sin el Creador, que toda construcción duradera comienza con la fe, con la humildad y con Dios en el centro. 15. La verdadera unidad, solo en Dios. Después de todo lo que ocurrió en Babel, la construcción interrumpida, la confusión de las lenguas, la dispersión de las naciones, una verdad se ha hecho evidente para todos los tiempos. La verdadera unidad no nace de la ambición humana, nace de la presencia de Dios. La humanidad ha intentado unirse para alcanzar el cielo, pero sin el cielo en sus corazones. Intentaron permanecer juntos,
pero por el bien de la gloria, y el resultado fue división, frustración y silencio. Pero Dios, en su misericordia, no ha abandonado a la humanidad. Incluso después de Babel, Él continuó revelando su plan y llamó a un hombre llamado Abraham. Él formó un pueblo. Él envió profetas y a su debido tiempo envió a su Hijo. Y mirad esta cosa maravillosa, allí en Babel se dividieron las lenguas, pero siglos después, el día de Pentecostés, se han restaurado los idiomas. Allí, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y cada persona escuchó el mensaje en tu propio idioma. La confusión se convirtió en comprensión. El miedo se convirtió en fe. La separación se convirtió en reconciliación. Solo el Espíritu Santo puede unir lo que el pecado ha separado. Solo Dios puede restaurar lo que el orgullo ha destruido. Solo en Él somos verdaderamente uno. Hoy seguimos viviendo en un mundo dividido, por el idioma, por la política, por la cultura, por los intereses, pero la historia de Babel nos enseña que la respuesta no está en las torres humanas, ni en sistemas, ni en fama. La verdadera unidad, duradera, poderosa y eterna, solo se encuentra en Dios. Cuando Él es el centro, la lengua no se separa. Cuando Él es el fundamento, los proyectos no caen. Cuando Él tiene la razón, el nombre exaltado no es nuestro, es suyo. Y entonces, lo que construyamos tendrá valor eterno. ¿Para qué toda torre construida con Dios como fundamento nunca será avergonzada? La historia de la Torre de Babel no es solo un cuento antiguo. Esta es una advertencia viva para cada uno de nosotros. Porque todos, en algún momento, hemos intentado construir nuestra propia torre. Una carrera, una relación, un sueño, sin Dios en el centro. Y cuando eso sucede, tarde o temprano, sobreviene la confusión, la división y el silencio. Pero escúchame atentamente, lo que se rompió en Babel, Dios puede restaurarlo hoy. Si sometes tus planes, tus palabras y tu corazón al Señor, Él puede restaurar lo que el orgullo ha destrozado. Puede dar sentido a lo que se ha convertido en ruido, porque la verdadera unidad comienza cuando cedemos nuestro turno y levantamos nuestras manos al cielo. Si esta historia te habla al corazón, comprueba ahora si estás suscrito al canal. A veces creemos que ya lo hemos hecho, pero no está de más confirmarlo. Y si esta palabra te ha edificado, compártelo con otra persona. Quizás haya alguien cercano a ti que esté tratando de construir su vida solo. Y necesito saber eso. La verdadera unidad se encuentra solo en Dios. Nos ayudas mucho cuando compartes y puedes estar seguro de ello. Alguien se sentirá conmovido por esta verdad.